de las declaraciones de Truffaut de los 50 como Duvivier, que es un cineasta que hay que reconocer, hay que recuperar, pero sobre todo como yo le veo ciertas afinidades o por lo menos cercanías con el Becker de Letrux o La Evasión, y quizá sobre todos ellos Jean-Pierre Melville, que es un gran director y especialista en el mundo del cine negro con unas características muy peculiares, a las cuales añade Tavernier, que es una especie de hermano pequeño o de sobrino de la Nouvelle Vague, y que, como tú has dicho muy bien, se bateó en los dos frentes, el de Positif y el de Cayer. Tiene ese punto de moralismo que atraviesa no solamente el cine, sino posiblemente la literatura y toda la cultura francesa, lejos de toda prédica, que lo que hace es exponer de una manera muy concisa, muy racional y muy bien estructurada un medio, en este caso los bajos fondos más bajos del París, al cual une el vértigo y la buena factura y el interés del policíaco clásico y otra cosa muy importante, que es el análisis de sentimientos de una manera, de una sutileza extraordinaria. Ya hablaremos de ello, pero de luego, sobre todo las relaciones del protagonista principal, Loulou, con dos mujeres y una compañera suya, policía, a mí me parecen un prodigio de finura, de detallismo y de penetración psicológica. Todo esto la convierte, a mi juicio, por el tono documental del cual también se ha hablado, que es muy evidente, y por la minuciosidad con que está reconstruido esos ambientes tan terribles, por el moralismo a la francesa, los grandes moralistas franceses, y por supuesto no de prédica, como por la sutileza psicológica del tratamiento de los sentimientos en una obra redonda y en una obra maestra. Muy bien, muchas gracias. Pues espero que les guste también. No es una película fácil, es una película además de un recorrido en metraje un poco habitual, pasa ya de las 2 horas, estamos casi en 2 horas y cuarto, casi 2 horas y 20 de la película. Creo que merece la pena ver y sobre todo por ese tono documental. Yo creo que es muy difícil recordar un París semejante, que yo creo que tiene su inicio posiblemente en ese cine independiente que se empezó a hacer en Nueva York, agrupados en la revista Film Culture, y uno de los exponentes más claros fue el Shadows de John Cassavetes, ese tratamiento de las calles duras. Yo creo que lo ha recuperado Bertrand Tavernier para su película, que ese aire documental está presente en una especie de jungla urbana donde los metros, los camiones, como decía Juan Cobo, las casas de distintas fábricas, ladrillos, y sobre todo que llega un momento que cuando están sentados los policías es un problema de saber quién está a un lado o a otro de la mesa, porque ni siquiera entre ellos se puede vencer esa soledad continua que van abarcando, y que hay unas historias de amor, como dice Antonio Sarrión, entendidas, sobreentendidas, difusas, claras, pero realmente emocionantes. Y además una obra muy dolorosa para el propio Tavernier, que creo que ha dejado constancia de ello en la relación que mantenía con su hijo y que de alguna manera aflora en esta película. Con todos ustedes, Ley 627 de Bertrand Tavernier. Duro por el que nos ha llevado Bertrand Tavernier. Es una película realmente muy inmediata todavía para nosotros. Es una película del año 1992. Cuando se filma esta película, Ley 627, recordemos que el año 92 es el año paradigmático español, es el año de las Olimpiadas en Barcelona, es el año de la Expo de Sevilla, es el año en que Madrid es elegida capital cultural europea, en fin, que es un año muy cercano. En ese año, y esto cuesta trabajo decirlo y reconocerlo, el vicario de San Sebastián, José Antonio Pagola, dice que ETA no es ninguna banda de criminales. Es el año en que el IRA siembra el pánico con un artefacto explosivo en el metro de Londres. La sequía impone cortes de agua y cambios de cultivos en Andalucía. Es el año en que un aluvión de 200.000 personas causa atascos el día de la inauguración, precisamente de la Expo de Sevilla. 200.000 personas en Sevilla, que se dice pronto. Es un año también tremendo porque 16.000 soldados, bueno, realmente eran 10.000 soldados y 6.000 policías, que se dice pronto, logran imponer la calma en Los Ángeles tras unos días de violentos disturbios raciales que fueron noticia de primera página en todos los periódicos, donde desde la calle Figueroa hasta el downtown de Los Ángeles aquello era como una hoguera continua. Algunas veces se ha podido reflejar en una película, Dennis Hopper me parece que trató de reflejarlo con Robert Duvall. La familia Picasso apoya el traslado del Guernica, uno de los cuadros más
famosos también y más claves del siglo XX, como digo, el traslado del Guernica al Museo Reina Sofía de Madrid. Víctor Erice, con su estupenda película El Sol del Membrillo, recibe el premio de la crítica en Cannes y en el Festival de Chicago el Hugo de Oro, que es el primer premio, naturalmente. En los Goya la mejor película es Amantes y el mejor director es Vicente Aranda. La Academia de Hollywood otorga su Oscar al Silencio de los Corderos, continuamente sorprendiendo, digo continuamente no, que con una sorpresa continua, porque era una película estrenada prácticamente un año antes. Todo el mundo pensaba que no tenía ninguna posibilidad porque estaba muy olvidada, pero bueno, no solo es el Oscar para El Silencio de los Corderos, sino para Jonathan Demme, que es premiado como mejor director, también sus dos actores, Jodie Foster y Anthony Hopkins, y la mejor película extranjera es Mediterráneo, de Gabriel Salvatore. Fallece el jesuita Padre Llanos, el novelista Juan García Hortelano, estupendo novelista y cronista de relatos magníficos, y el pintor César Manrique. En el mundo del cine desaparece ese año un director muy cercano a nosotros, el director Néstor Almendros, ganador del Oscar por Días de Cielo, Marlene Dietrich, Satyajit Ray, ese gigante del cine, el autor de Pajarito y de Charulata y de tantas obras maestras, Anthony Perkins, José Luis Sáenz de Heredia, John Sturges y José María González Sinde. Y bueno, pues si os parece, vamos a charlar de esta película dura, donde yo creo que Antonio ha puesto también el dedo en la llaga, que siendo una película tan dura y tan difícil, es una película que a veces tiene una capacidad de ternura que te provoca una emoción enorme, sobre todo con la relación con la compañera suya, con esa chica prostituta, que es maravillosa cuando le dice, tengo las dos cosas, soy puta y soy yonki, ¿no? En la presentación de ella. Sí. Y yo creo que ahí hay un tempo de Tavernier lleno de amor, ¿no? Que se desborda en esas situaciones. Hay una cosa que yo no he mencionado antes, que como todo francés inteligente y refinado y demás, Tavernier no olvida nunca el mundo de los sentimientos. En eso a veces se acerca a Truffaut. Y si habéis visto no solamente esas tres historias de amor que hay, muy veladas pero magníficas, sino que, por ejemplo, cuando acude tarde a ese registro en casa de aquellas dos mujeres negras, es el que pone más sentimiento, más cariño, más comprensión hacia la madre con el hijo y hacia la otra mujer que ha sido realmente insultada por la policía, incluso diciendo que es una prostituta, cuando dice ella yo que soy es una sirvienta, vamos. ¿Quién te ha dicho eso? Trabaja en lo que puede. Pero en todos esos sentidos él nunca olvida esa faceta. Yo creo el lado humano. Es muy interesante la elección que hace Tavernier del protagonista. O sea, para hacer un policíaco con estructura clásica, donde intervienen elementos como el documentalismo, es una película tan diurna como nocturna, es decir, que ya dentro del policíaco es... De tonos fríos, además, de colores fríos. Que elija un protagonista que te tienes que acostumbrar a él, es decir, al principio no sabes si él va a ser el protagonista, no se adecúa, digamos, al canon, y te vas aproximando a ese personaje poco a poco, vas conociéndolo muy bien, y todas sus reacciones, tanto las positivas como las negativas, que también las tiene, te acaban, digamos que te acaban impregnando a ti, precisamente porque has tenido un acercamiento paulatino al protagonista. No es el protagonista típico que lo adviertes en la primera escena, sino que poco a poco te has ido cuenta, dando cuenta que aquel señor con bigote es el alrededor del que circula todo. Pero yo creo, Oti, que eso yo creo que pasa casi con todo el casting, ¿no? Que poco a poco tú vas entrando en el mundo de ellos. Es como una brigada 21 de la calle urbana, es como poco a poco vas conociendo a esa gente, incluso a los del principio, cuando está detrás de una mesa, cuando suena el teléfono, a la que tarda mucho en decirle a ver si el teléfono lo dejo sonar, poco a poco, la primera vez que ves a la chica, a su compañera, o luego la ves en el restaurante cuando están comiendo. Yo creo que poco a poco es como te pasa en la vida real, cuando vas conociendo a un grupo de personas y vas conociéndoles. Exacto, vamos acostumbrando a su manera de hablar, a sus tonos. Vamos progresando con él. La película tiene esa ventaja, que no nos lo ha hecho, sino que vamos entrando poco a poco hasta que al final el personaje le conocemos muy bien. Este policía, tenemos un retrato exacto de cómo es en todos sus aspectos. No te enfades. No olvidemos el momento maravilloso en que visita a la madre, a la cual, como mucha gente mayor, mucha gente de una cierta edad, la madre la tiene en una residencia o en un hospital y tampoco puede por su trabajo acudir a verla. Así que él va haciéndonos ver distintas facetas, que ya tenemos un retrato completo del personaje. Es bueno, y eso lo hace muy, muy sutilmente.
Y sobre todo que ahí está como muy compensado lo que llaman los franceses la puesta en escena. Es decir, que esta no es una película que se podría haber rodado de otra manera. Tú hablabas antes de un cineasta maravilloso que es Melville, pero por ejemplo El Samurái, que le hemos puesto aquí, es más una película, y esta es más un acercamiento a la realidad, ¿no? Y entonces incluso la manera de rodar de Tavernier rompe un poco no sé, la planificación no es que tú digas, ahora viene un plano con referencia y ahora el contraplano con referencia.